El pasado domingo Costa Rica realizó el proceso electoral que, entre otras, escogió los 57 nuevos diputados que ingresarán y que iniciarán funciones a partir del 1 de mayo. Y para analizar este proceso electoral nos acompaña acá en nuestro set de TV Legislativa el politólogo Claudio Alpizar, a quien le agradecemos su compañía. Don Claudio, muy buenas tardes. Muchas gracias, un placer estar aquí colaborando en lo poquito que puedo. Don Claudio, principalmente la idea de esto es realizar una visión general del proceso de la elección del pasado domingo. Como decíamos, se han ya electo los nuevos 57 diputados con algunas caras conocidas, algunos líderes políticos importantes que sería importante analizar junto con todos los televidentes. ¿Qué pasó en esta elección nacional del pasado domingo, desde su óptica? Creo que empezó siendo una campaña bastante aburrida, que nos prometía un abstencionismo muy alto, y al final de cuentas terminó siendo una de las campañas más atractivas, más interesantes, no solamente porque hasta el final tuvimos 5 candidatos muy atractivos, todos con virtudes y defectos, pero sobre todo con un gran potencial para ser presidente de la República, y paralelamente esa preocupación también por cubrir las curules aquí en la Asamblea Legislativa obligaron a los partidos a hacer un esfuerzo mayor. Es interesante llamar la atención que vamos a pasar de tener 3 o 4 fracciones significativas a tener 4 fracciones muy igualitarias en sus tamaños. Me refiero al Partido de Liberación Nacional, al Partido de Acción Ciudadana, a la Unidad Social Cristiana, que sorpresivamente nuevamente vuelve a aparecer en el escenario con una cantidad significativa, y al Frente Amplio. La gran sorpresa acá viene a ser el costo político que le representó tanto transfugismo y tanta inconsistencia al partido Movimiento Libertario, que se dice que quedará entre 2 y 3 diputados. Y también vuelve a ser interesante recuperar cómo los movimientos cristianos en Costa Rica, tanto el movimiento demócrata cristiano en Cartago como los 2 partidos que ya están representados, logran revivir esa afinidad ideológica sobre el cristianismo y tienen una bonita representación. Precisamente, don Claudio, el escrutinio o el avance que ha dado el Tribunal Supremo de Elecciones indica que el Partido Liberación Nacional estaría llegando a obtener una representación de 18 parlamentarios. El Partido Acción Ciudadana estaría hasta este momento alcanzando 14 curules acá en la Asamblea Legislativa. Al Frente Amplio sorpresivamente pasa de 1 a 9 legisladores. El Partido Unidad Social Cristiana vuelve otra vez, como bien indicaba don Claudio, a tener una representación numerosa con 8 legisladores a partir del 1 de mayo, y el Movimiento Libertario en este momento se encuentra con 3 candidatos que han logrado obtener una curul. Igualmente está el Partido Accesibilidad Sin Exclusión, que retomaría su papel el diputado Oscar López, otro gran perdedor, ¿verdad?, quien llega a una curul, y el Partido Provincial de Alianza Democrática Cristiana, y los 2 partidos cristianos. Precisamente, don Claudio, entremos un poco a analizar este nuevo escenario que tendrá la nueva conformación de la Asamblea Legislativa partido por partido. Veamos un poco principalmente de los 5 partidos mayoritarios o que tendrán acá una importante participación. Como bien indicaba usted, el Partido Liberación Nacional pasa a tener 24 legisladores, que tienen en la actualidad una fracción de 18, con lo cual una 18 que podría reducirse a un poquito más, porque hay algunos de los diputados que están todavía en veremos. Esto nos muestra una Liberación Nacional en descenso en su representación legislativa. Pasa del 2006, que tenía 24, al 2010 a 23, y ahora estaría bajando a 18, 17 diputados. Recuerde usted que la fracción más pequeña que ha tenido Liberación Nacional en su historia se generó en aquella campaña entre don Abel Pacheco y don Rolando Araya, en donde el candidato Araya deja una fracción de oposición de 17 diputados. Parece que nuevamente Liberación, en vacas flacas legislativas, vuelve a tener una representación bastante débil. Por otro lado, se fortalece el Partido de Acción Ciudadana, que creo que una de las fortalezas que va a tener o que tuvo para sacar esa cantidad de diputados es la presencia de Otón Solís en San José, que yo lo había dicho, lo había advertido con anticipación, podía generarle hasta 5 diputados en San José, y parece que esos son los números que están saliendo ahorita. Eso le va a dar también al Partido de Acción Ciudadana mucho más brazo político. Sin embargo, es interesante llamar la atención que cualquiera de estos 2 partidos que llegue a ganar en la segunda ronda del proceso electoral para el Poder Ejecutivo va a entrar en una diferencia bastante grande
que le va a obligar a hacer alianzas, que le va a obligar a tener mucha más claridad con las relaciones con otros partidos, porque ambas fracciones, ya sea para el caso de Guillermo Solís 14 o para don Johnny Araya 17, 18 diputados, son bastante pequeñas. Don Claudio, igualmente el partido Frente Amplio, que se esperaba una amplia participación, en algún momento las encuestas lo ponían en un segundo lugar, obtiene el tercer lugar a nivel nacional y sube su representación, como se esperaba, relativamente a 9 legisladores, con lo cual el ala comunista o la gente de izquierda vuelve a tener un papel protagónico en la Asamblea Legislativa con una buena representación. Es la fracción de izquierda más grande de la historia que ha tenido este Parlamento, 9 diputados. Y también es muy sorpresivo ese paso de un diputado, como fue el caso de José María Villalta, a 9. O sea, son 8 diputados. Es el gran triunfador aquí en el Parlamento. Independientemente de los resultados que tuvieron para el Ejecutivo, no hay duda de que José María Villalta y el Frente Amplio se mostraron muy sólidos, porque hubo un proceso bastante crudo de choque entre los partidos que golpeó mucho el Frente Amplio, inclusive los mismos empresarios también preocupados por las ideas extremas en izquierda, fueron muy rudos en sus posiciones, y aún así el Frente Amplio queda con una representación muy agradable, muy bonita. Igualmente el Partido de Unidad Social Cristiana no aparecía con su candidato a la presidencia, obtiene más o menos un 6%, pero su representación legislativa aumenta del periodo 2006-2010 y el actual. Ahora contarían con 8 legisladores a partir del 2014, con lo cual vuelve otra vez a tener un papel protagónico dentro de esta nueva conformación a partir del 1 de mayo, con lo cual podría entrar con muchísimo más fuerza acá a la Asamblea Legislativa y revivir lo que en algún momento se esperaba que fuera más bien el declive de la Unidad Social Cristiana. Yo le voy a dar mi parecer, mi gusto. Creo que tanto el Partido de Acción Ciudadana como el Partido de Unidad tenían a los 2 mejores candidatos. No solamente por discurso, no solamente por el manejo escénico, sino por la formación y el conocimiento de la política con P mayúscula. Ambos se lucieron en diferentes escenarios, y creo que en el caso de Luis Guillermo Solís, que logra separarse en un momento y sumarle un poquito, robarle un poquito de caudal electoral al Frente Amplio, y se empieza a potencializar, eso lo hizo verse ante la opinión pública, ante el votante, como atractivo, como un plan B que siempre estuvo ahí presente para muchos, y le generó una muy buena votación en ejecutiva. Vea usted que el caso contrario es de Rodolfo Pisa. Yo estoy totalmente convencido que los diputados que presentó el Partido de Unidad Social Cristiana no son gente con un reconocimiento grande, tampoco son figuras de renombre a nivel nacional, sino que es más bien la figura de Rodolfo Pisa, ante el aprecio ciudadano por las calidades de caballerosidad y de preparación que demostró, que dicen: usted no le vamos a favorecer con el voto presidente porque usted no puede ser presidente, no le va a alcanzar, pero sí merece tener una muy buena fracción, e inclusive podríamos decir que dobla inclusive la intención de voto a presidente en relación a Toledo y a Luis Fishman en pasados procesos. Creo que es uno de los grandes triunfadores. Creo que don Rodolfo Pisa deja la puerta abierta para un futuro, y aquí dependerá, eso sí, de sus habilidades para lograr mantener ese liderazgo con una fracción de 8 diputados, porque recordemos bien que la elección de estos 8 diputados fue en una forma atípica, que no representó el gusto ni del candidato, ni de Rodolfo I ni de Rodolfo II, sino que fue una cuestión muy independiente, y que pudiera ser que algunos de estos erróneamente, torpemente, quieran seguir sirviendo a los intereses de Rafael Ángel Calderón, que ya avisó que no iba a estar en el partido, y eso podría provocar un nuevo cisma en un partido que está recuperando una representación legislativa que, bien manejada en el 2018, lo puede volver a tener en los primeros lugares. Don Claudio, su opinión y su parecer con respecto al declive que tiene el partido Movimiento Libertario. Pasa a tener una fracción legislativa de 9 legisladores, que termina siendo ya una fracción de 6 después de que varios de ellos han dejado la bancada, y ahora llegará a partir del 1 de mayo con una representación hasta ahorita pareciera de 2-3 diputados, con lo cual no llena las expectativas que se esperaba. El candidato había tenido una amplia participación en las encuestas, le daban un segundo, tercer lugar, y termina en un cuarto lugar de intención de votos, y muy reducida su fracción legislativa. Sí, pero fíjese usted que con una votación para presidente de un 11, un 12%, el doble de don Rodolfo Pisa, el castigo en el espacio legislativo le va a permitir al Movimiento Libertario solo 2 o 3 diputados.
Primero por lo que usted nombraba, esa mala gestión desde aquí, esa falta de cohesión de una fracción legislativa que nuevamente, históricamente, en todos los procesos en donde ha participado el movimiento libertario ha mostrado mucho transfugismo político, y eso pues por supuesto le da un costo electoral. Pero creo que también hay un error muy grande del candidato que se propone con doble postulación y entonces obliga al ciudadano a escogerlo a él, ya sea para presidente o para diputado, pero no a darle los dos votos, y eso promueve que en San José, inclusive a la fecha de hoy, solo él esté saliendo prácticamente a representar el movimiento libertario. Esa doble postulación de don Otto Guevara le provocó un gran daño a la fracción legislativa. Don Claudio, a partir del 1 de mayo, a partir de la sesión del 1 de mayo se estará llevando acá, estarán llegando figuras importantes y de reconocida trayectoria política acá a la Asamblea Legislativa. Dentro de esas está, por supuesto, don Otto Guevara, don Otón Solís, doña Epsi Campbell, don Antonio Álvarez, doña Patricia Mora. Por mencionar algunos otros, don Rolando González, que también han tenido experiencia legislativa acá. ¿Qué podríamos esperar de estas figuras políticas y de trayectoria en el tema de la negociación y la búsqueda de poder llegar a acuerdos de consenso? Principalmente que se habla de mucha legislación importante que el país ha estado demandando. ¿Qué podríamos esperar de estas figuras que han sido ya electas? Sería repetitivo porque cada vez que hay una nueva Asamblea Legislativa planteamos lo mismo, que esta está obligada a hacer un mejor trabajo porque la anterior, eso siempre se repite, pero no pierde vigencia. Siento que aquí hay un buen material humano, le podríamos agregar otras figuras, qué sé yo, que han estado en negociaciones, el señor Ortiz de Alajuela, que ha estado en Liga Deportiva Alajuelense, el señor Arguedas, que ha estado en los sindicatos del ICE. O sea, estoy planteándole gente que ha tenido que representar instituciones importantes y que han tenido procesos de negociación también muy importantes en esas organizaciones, y eso le podría dar un prisma diferente a esa Asamblea Legislativa si esos liderazgos en esos diferentes sectores logran ser bien canalizados, porque ciertamente mucho del costo político, de la desilusión que vive y de la indignación que vive el ciudadano costarricense se genera desde este Parlamento. Don Claudio, quedan 2 meses, vamos a una segunda ronda electoral en abril. La Asamblea Legislativa entonces asume un papel protagónico acá durante estos 2 meses. Hay una agenda pendiente. ¿Qué podríamos esperar de esta actual Asamblea Legislativa, que allá en el camino a la próxima administración, sea del Partido Acción Ciudadana con don Luis Guillermo Solís o de bien del Partido Liberación Nacional con don Johnny Araya? ¿Qué podríamos esperar de estos 2 meses que quedan antes de la segunda ronda electoral? Yo siento que hay 2 elementos fundamentales que podrían ser muy importantes y en los cuales los actuales presidentes, en un acto de desprendimiento, podrían facilitarle el acceso al gobernante entrante, independientemente si es el candidato del PAC o el de Liberación el que gana. Uno es entrarle en 2 meses, es suficiente para ver temas claves sobre el reglamento de la Asamblea Legislativa, que podría ser una buena herencia para que esa Asamblea pase con gloria al reconocimiento ciudadano. Y el otro tema también que me parece que es fundamental, podría ser un avance importante alrededor de la reforma fiscal que se está trabajando en el Ministerio de Hacienda y que el ministro había planteado la posibilidad de mandarla al plenario antes de que se acabara la gestión de la presidenta Chinchilla. Parece que los tiempos no lo... Creo que elementos de ese peso político pueden ser en el fondo un gran aporte de los diputados actuales al país y por supuesto a la gestión del Ejecutivo. Don Claudio, ¿cuáles serían, para finalizar, los retos que desde su óptica tendría la nueva Asamblea Legislativa 2014-2018, principalmente con algunos temas importantes país, el tema de fertilización in vitro, que todavía anda por acá, el tema de investigaciones biomédicas, el tema de contingencia eléctrica, la misma reforma al reglamento legislativo? Son temas que quedan, que todavía están acá en discusión en la Asamblea Legislativa y que posiblemente muchos de ellos sean todavía de discusión de la próxima Asamblea Legislativa. Usted mejor que nadie, estando aquí en la Asamblea Legislativa, sabe que eso es bastante difícil, que entran los diputados como en un slum, donde pierden un poco de sentido de responsabilidad, sobre todo aquellos que no van a ser parte del Ejecutivo. O sea, en estos momentos, hoy por hoy, ya usted tiene gente desilusionada de la Unidad, gente desilusionada del Frente Amplio, gente que pierde perspectiva también de la misma Unidad Social Cristiana, porque solo hay 2 en competencia, que son Liberación Nacional y el PAC. Entonces muchos de estos diputados que están hoy
ven posibilidades de continuar su vida política dependiendo del triunfo del Pacto de Liberación Nacional. Eso complica siempre el compromiso con agendas tan importantes. Sin embargo, esos temas que usted está nombrando yo creo que son fundamentales, pero también a mí estos temas son temas muy puntuales que son importantes para ciertos grupos, pero yo tal vez porque tengo una visión más amplia, más país, creo que estos son espacios importantes para generar algunas reformas de Estado desde el Poder Legislativo que le permita al Poder Ejecutivo entrante un mejor manejo de la política nacional. Un tema tan sencillo como se ha planteado de que la agenda legislativa, primero las sesiones extraordinarias le correspondan al Poder Ejecutivo en los primeros 6 meses, ¿verdad? Ese tipo de temas que le faciliten al Ejecutivo una labor mucho más sustancial en los primeros meses, cuando el Ejecutivo entra con mucha cercanía con los demás partidos, donde los diputados entran con una gran vocación de colaboración, independientemente de los partidos que sean, pudieran ser escenarios que, repito lo que dije antes, los actuales diputados aprovecharan esos 2 meses, que sé que es poco tiempo legislativo por las grandes discusiones que se generan, pero 2 o 3 temas importantes podrían ser una bonita herencia de los diputados actuales. Le agradecemos al politólogo y analista Claudio Elpizar que nos haya acompañado acá en el set de TV Legislativa para juntos llevarles a ustedes un análisis de las perspectivas y del desarrollo del proceso electoral que hemos tenido todos los costarricenses el pasado domingo y cuáles serían las perspectivas de la nueva Asamblea Legislativa que iniciará funciones a partir del 1 de mayo. Le agradecemos a don Claudio y obviamente estaríamos acá analizando muchísimo más del acontecer legislativo. Muchas gracias.